Era una mañana común, el cielo estaba cubierto, y la parroquia abría sus puertas como siempre. Algunos fieles entraban en silencio para rezar, mientras otros preparaban las actividades del día. Nada parecía fuera de lugar, hasta que un estruendo quebró la calma y transformó la rutina en tragedia. En cuestión de minutos, el templo que había sido refugio espiritual durante décadas se convirtió en escenario de angustia. Las miradas se cruzaban sin comprender. Los teléfonos comenzaron a sonar. Las sirenas rasgaron el aire y un silencio denso, pesado, imposible de ignorar, cayó sobre toda la comunidad. Hoy vamos a reconstruir lo que realmente ocurrió en ese día que nadie podrá olvidar. No solo los hechos confirmados, sino también la historia del hombre detrás de la sotana, su vocación, su entrega y la decisión que tomó horas antes de que todo cambiara para siempre. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado. Si valoras este tipo de contenido, informado con respeto y profundidad, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque hoy no solo contamos una noticia, hoy recordamos una vida. Antes de convertirse en sacerdote en Oklahoma, su historia comenzó al otro lado del mundo. El padre Linh Bu nació en Vietnam, dentro de una familia profundamente católica, en un contexto histórico marcado por tensiones políticas y desafíos para la práctica religiosa. Este es un hecho confirmado. Desde joven manifestó una clara vocación sacerdotal y decidió ingresar al camino de formación religiosa en medio de circunstancias que no siempre eran favorables para quienes profesaban abiertamente su fe. Lo que no aparece en los comunicados oficiales, pero sí en los testimonios de quienes lo conocieron, es la firmeza silenciosa con la que defendía su llamado. No era un hombre de discursos grandilocuentes, sino de convicciones profundas. Con el paso de los años, tomó una decisión que cambiaría su destino: emigrar a Estados Unidos en busca de mayor libertad religiosa y nuevas oportunidades para servir. Llegó a Oklahoma con pocos recursos materiales, pero con una determinación intacta. Aprender un nuevo idioma fue uno de sus primeros desafíos. Adaptarse a una cultura distinta fue otro. Según registros diocesanos, dedicó más de 3 décadas al ministerio en la diócesis local, sirviendo en distintas parroquias antes de consolidarse como un pastor cercano y constante. Los hechos confirman su trayectoria extensa y estable dentro de la iglesia. La emoción se percibe en la huella que dejó. Feligreses recuerdan que visitaba hogares, acompañaba enfermos y participaba activamente en actividades comunitarias, no por obligación, sino por convicción. Para muchos inmigrantes vietnamitas en la región, se convirtió en un puente cultural y espiritual. Alguien que comprendía el desarraigo y sabía transformarlo en comunidad. Esa transición de una aldea en Vietnam a una parroquia en Oklahoma no fue simplemente geográfica, fue una historia de perseverancia, adaptación y servicio continuo. La tensión de su vida no estuvo en grandes controversias, sino en el esfuerzo constante de mantenerse fiel a su vocación en cada etapa. Comprender ese recorrido es clave para entender el impacto de su ausencia. Si esta parte de su historia te inspira, escribe en los comentarios «La fe no conoce fronteras» y comparte desde qué ciudad y país nos acompañas, porque su camino comenzó en un lugar distante, pero su legado hoy nos une a todos. El edificio no era nuevo. El salón parroquial, con más de 8 décadas de historia, había resistido tormentas, inviernos intensos y veranos inacables. Según registros de la propia comunidad,
Era uno de los espacios más utilizados para catequesis, reuniones, actividades juveniles y jornadas solidarias. Ese techo aparentemente común había protegido generaciones enteras de encuentros, celebraciones y momentos de oración. El hecho confirmado es claro. Existía una filtración persistente que preocupaba a la parroquia. No era la primera vez que se enfrentaban a reparaciones menores en una estructura envejecida por el paso del tiempo. Lo que diferencia ese día de cualquier otro fue la decisión de intervenir de inmediato. El clima amenazaba lluvia y la humedad podía agravar el deterioro de la madera. Técnicamente, la estructura mostraba signos normales de desgaste para un edificio antiguo. Emocionalmente, sin embargo, ese techo representaba algo más que vigas y láminas. Era símbolo de continuidad y refugio. Testigos señalan que el sacerdote solía involucrarse personalmente en tareas prácticas cuando veía una necesidad urgente. Ese patrón de conducta no era excepcional, era coherente con su estilo de liderazgo cercano y servicial. La tensión progresiva comenzó en un detalle casi imperceptible. Una zona aparentemente firme que ocultaba fragilidad estructural. En construcciones antiguas, la combinación de humedad acumulada y madera debilitada puede convertirse en un riesgo silencioso. No hay evidencia de imprudencia deliberada, solo la realidad de un edificio envejecido enfrentando condiciones climáticas adversas. El techo de 80 años no falló por un solo día de lluvia, sino por décadas de exposición. Ese es el dato técnico. La dimensión humana es otra, un pastor intentando proteger el espacio que daba vida a su comunidad. Lo que parecía una reparación rutinaria terminó convirtiéndose en el punto de quiebre de una historia que nadie anticipaba. Entender el contexto estructural no reduce el dolor, pero ayuda a comprender que fue un accidente trágico dentro de circunstancias materiales concretas. Si esta reconstrucción te aporta claridad, deja tu reflexión en los comentarios y escribe «Servir hasta el final». Comparte también desde qué ciudad y país nos acompañas, porque detrás de cada edificio hay historias humanas que merecen ser contadas con respeto. El sonido fue seco, abrupto, imposible de ignorar. Según los reportes oficiales, la caída ocurrió en cuestión de segundos. No hubo advertencia prolongada. No hubo tiempo para reacción. Lo que minutos antes era una reparación rutinaria se transformó en una emergencia crítica. Testigos cercanos escucharon el estruendo y notaron que algo no estaba bien. La llamada al 911 se realizó casi de inmediato, y los servicios de emergencia llegaron en minutos, un tiempo de respuesta que posteriormente fue confirmado como rápido y adecuado. Los paramédicos encontraron al sacerdote con lesiones graves y actuaron conforme a los protocolos de trauma, estabilizándolo en el lugar antes de trasladarlo con urgencia al centro médico más cercano. Ese es el hecho documentado. Hubo intervención inmediata y profesional. La tensión aumentó durante el traslado, cuando se determinó que la gravedad de las heridas requería atención especializada en un centro de trauma de mayor complejidad. Fue evacuado para recibir tratamiento avanzado. En el hospital, el equipo médico inició procedimientos de emergencia, incluyendo cirugía inmediata. Los informes posteriores detallaron lesiones severas, entre ellas daño cerebral significativo y traumatismos adicionales que comprometían órganos vitales. A pesar de los esfuerzos médicos intensivos, la magnitud del impacto había provocado daños difíciles de revertir. Fuera del hospital, la comunidad comenzaba a reunirse. Las noticias se difundían con rapidez, primero en mensajes privados, luego en redes sociales y medios locales. El ambiente cambió en cuestión de horas. Incertidumbre, oración, esperanza. Los médicos trabajaban, los fieles rezaban. Esos fueron los minutos que cambiaron todo. No hubo escándalo, no hubo conflicto oculto. Solo una cadena de acontecimientos trágicos desencadenados por una estructura que se dio. La dimensión emocional se hizo más fuerte cuando se confirmó que recibió acompañamiento espiritual antes de fallecer, rodeado por personas cercanas. Esa información fue comunicada oficialmente por la arquidiócesis. Comprender estos minutos no es buscar dramatismo,
sino reconocer la fragilidad humana frente a circunstancias imprevisibles. La confirmación oficial llegó horas después, y con ella comenzó una escena que ningún miembro de la comunidad imaginó vivir. Según comunicados de la arquidiócesis, el fallecimiento fue informado con un llamado explícito a la oración. Ese fue el dato formal. Lo que ocurrió a continuación fue una respuesta espontánea. Esa misma noche, frente al templo, comenzaron a encenderse velas. No fue una convocatoria masiva organizada con semanas de anticipación. Fue una reacción natural de una comunidad que necesitaba reunirse. Testigos describen un ambiente de silencio profundo, interrumpido solo por el murmullo de los rosarios. Jóvenes, adultos y ancianos llegaron poco a poco. Algunos llevaban flores, otros fotografías, otros simplemente lágrimas. El hecho verificable es que se realizaron vigilias y misas especiales en su honor durante los días siguientes. La dimensión emocional fue aún más intensa. Abrazos prolongados, manos entrelazadas, miradas que buscaban consuelo. La iglesia que tantas veces había sido lugar de celebración se convirtió en espacio de duelo compartido. Las escaleras del templo se transformaron en un altar improvisado iluminado por pequeñas llamas que parpadeaban bajo una llovizna ligera. No hubo discursos extensos ni dramatizaciones públicas. Hubo oración. La comunidad vietnamita local también se hizo presente, recordando su papel como puente cultural y espiritual. Esa noche no solo se lloró una pérdida, también se reafirmó una identidad colectiva. Los testimonios coincidían en un punto. Su legado estaba en las personas, no en las estructuras. Cada vela representaba una historia tocada, una visita realizada, una ayuda concreta ofrecida en silencio durante años. La tensión del dolor comenzaba a transformarse lentamente en gratitud. No desapareció la tristeza, pero se hizo acompañada. Ese es el poder de una comunidad unida en torno a la fe. Si esta imagen de unidad te conmueve, escribe en los comentarios una luz en la oscuridad y comparte desde qué ciudad y país nos acompañas. Porque cuando una vela se enciende en memoria de alguien, su historia sigue iluminando mucho más allá de una sola noche. Cuando una vida termina de forma inesperada, la pregunta inevitable es ¿qué queda después? En este caso, los hechos verificables muestran más de 30 años de servicio continuo dentro de la diócesis de Oklahoma, participación activa en proyectos parroquiales y acompañamiento constante a distintas generaciones. Ese es el registro formal. Pero el legado no se mide únicamente en años acumulados, sino en impacto sostenido. Documentos parroquiales y testimonios públicos confirman que impulsó iniciativas de ayuda comunitaria, colaboró en programas de asistencia para familias necesitadas y fortaleció espacios de formación para jóvenes. No fueron proyectos aislados, sino esfuerzos constantes que dieron estabilidad a la vida parroquial. La dimensión humana se percibe en los relatos. Enfermos visitados en silencio, estudiantes orientados en momentos de duda, inmigrantes acompañados en procesos de adaptación. Para la comunidad vietnamita local, representó una figura de referencia cultural y espiritual, alguien que comprendía el peso del desarraigo y ofrecía pertenencia. Ese rol de puente fue parte esencial de su ministerio. No buscó protagonismo mediático, pero construyó vínculos sólidos. La tensión de su historia no radica en controversias, sino en la coherencia entre lo que predicaba y lo que hacía. Su legado permanece en estructuras que siguen funcionando, en grupos que continúan reuniéndose y en personas que decidieron servir inspiradas por su ejemplo. Tras la tragedia, muchos expresaron públicamente el compromiso de mantener vivos los proyectos que él apoyaba.
Ese es el indicador más claro de continuidad, cuando la misión supera a la persona. La fragilidad del accidente no anula la firmeza de una vida entregada, al contrario, la resalta. Hoy su nombre ya no se pronuncia desde el altar, pero su influencia sigue presente en cada actividad que continúa, en cada gesto de solidaridad que se replica. Si crees que el verdadero legado se construye sirviendo, escribe en los comentarios "El servicio permanece" y comparte desde qué ciudad y país nos acompañas, porque las vidas que se entregan con coherencia no terminan en una fecha, continúan en cada persona que decide seguir su ejemplo. Después del impacto inicial, después de las vigilias y los homenajes, queda una pregunta inevitable. ¿Qué significa todo esto para quienes siguen aquí? El hecho confirmado es claro. Se trató de un accidente provocado por el colapso de una estructura envejecida. No hubo indicios públicos de intención, conflicto ni circunstancias ocultas. Fue un evento trágico dentro de un contexto material concreto. Sin embargo, las tragedias no solo se analizan desde lo técnico, también interpelan a la conciencia colectiva. La caída expuso algo más profundo, la fragilidad humana frente a lo imprevisible. Un paso firme puede volverse inestable en segundos. Un día rutinario puede transformarse en despedida. Esa es la dimensión que sacude. La comunidad no solo perdió a un sacerdote, perdió una presencia constante. Y sin embargo, en medio del dolor, emergió otra realidad verificable: la unión. Las vigilias, las misas especiales, los mensajes de apoyo y las muestras públicas de solidaridad mostraron que la fe no se debilitó, se fortaleció. La tragedia reveló la estructura invisible que realmente sostiene a una parroquia: las personas. También deja una reflexión práctica. Las edificaciones antiguas requieren mantenimiento especializado y protocolos de seguridad adecuados. Este hecho abre conversaciones necesarias sobre prevención y cuidado, no desde la crítica, sino desde la responsabilidad compartida. Pero más allá de lo estructural hay una lección espiritual. Servir implica riesgo, entrega y compromiso real. El Padre no murió predicando desde un lugar seguro, murió intentando proteger el espacio que daba vida a su comunidad. Esa coherencia entre fe y acción es lo que permanece como enseñanza. No se trata de romantizar el accidente, sino de reconocer la profundidad de una vida vivida sin reservas. Hoy la parroquia sigue en pie, la comunidad continúa reuniéndose y los proyectos siguen avanzando. Eso también es parte de la historia. Si esta reflexión te deja pensando, escribe en los comentarios "La fe nos sostiene" y comparte desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque cada tragedia puede dividir o puede unir, y en este caso, eligieron unirse. Hay historias que terminan con un punto final. Otras continúan en silencio, latiendo en la memoria colectiva. La muerte del padre no fue el cierre de una trayectoria, sino el momento en que su servicio comenzó a ser visto con mayor claridad. Los hechos ya fueron expuestos. Un accidente trágico, una respuesta médica inmediata, una comunidad profundamente afectada. Pero más allá de los comunicados oficiales y los informes clínicos, queda algo que no se puede cuantificar. Durante más de 3 décadas, ejerció su ministerio con constancia, sin buscar reconocimiento público. Ese es un dato verificable. Lo que trasciende el dato es la coherencia entre su vocación y su vida diaria. No murió en un escenario simbólico, murió realizando una tarea concreta para proteger el espacio donde otros encontraban consuelo. Esa imagen resume su estilo pastoral: servir antes que figurar. El dolor de la pérdida es real, pero también lo es la semilla que deja una vida entregada. Las vigilias, las oraciones y los compromisos asumidos por la comunidad no son solo gestos de duelo, son señales de continuidad. Cuando el servicio es auténtico, se convierte en testimonio incluso después de la ausencia física. No se trata de idealizar una tragedia,
sino de reconocer que la coherencia tiene un impacto que supera el tiempo. Hoy la parroquia sigue abierta, las actividades continúan, y las personas que fueron acompañadas ahora acompañan a otros. Esa es la transformación silenciosa que deja un verdadero pastor. El servicio, cuando es vivido con fidelidad, no termina con una caída, se multiplica. Si esta historia te inspira a vivir tu fe con mayor compromiso, escribe en los comentarios «El servicio es testimonio» y comparte desde qué ciudad y país nos acompañas. Porque al final, lo que permanece no es la forma en que alguien murió, sino la manera en que decidió vivir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Unirte a una cadena de oración. No importa en qué parte del mundo estés, la fe nos conecta más allá de cualquier frontera. Escribe en los comentarios «Oramos juntos» y menciona el nombre de una persona por la que quisieras que elevemos una oración hoy. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que esté pasando por un momento difícil o incluso alguien que ya no esté con nosotros. También queremos leerte. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este video? Saber que esta comunidad se extiende por tantos lugares nos recuerda que no estamos solos. Si crees en el poder de la oración y en la fuerza de una comunidad unida, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que podamos seguir compartiendo historias que edifican y acompañan. Hoy no terminamos con una noticia, terminamos con una intención compartida.